Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Obed Chávez y este es un breve seminario acerca de la historia del cristianismo en la era postmedieval. Y bueno, uno de los precursores de la Reforma Protestante fue inaugurado por Wycliffe, un gran estudioso de las Sagradas Escrituras, donde a través de precisamente ese hambre, esa necesidad de aprender más de Dios, lo lleva a aceptar a la Biblia como inspiración divina y como regla suficiente para poder aplicar la fe. Se le había enseñado en sus orígenes de que la Iglesia de Roma era la autoridad divina. Así como al día de hoy hay muchas personas que dicen que la Iglesia Católica es la autoridad divina y no aceptan, incluso dicen que está por encima de la Biblia. Ese es un tema bastante delicado, porque la palabra de Dios está en las Sagradas Escrituras y bueno, la Iglesia sí tiene cierta autoridad, pero con límites establecidas precisamente en las Sagradas Escrituras. Posterior a Wycliffe, tenemos a un hombre de Dios también que fue inspirado para que pudiera empezar esta gran reforma. Y estoy hablando de Martín Lutero, un tipo estudioso, un tipo que estaba en creciente estudio de la Biblia, incluso llegó a tener doctorado. Y cuando empieza a estudiar, se encuentra con algunas cosas de que en la práctica pues estaban totalmente encontradas, como temas de venta de indulgencias, como el tema de ir de rodillas de un lugar a otro, entre otras. Y empieza a estudiar y a analizar el tema de que somos salvados por gracia, que no necesitamos hacer sacrificios vivos. Y esto pasó cuando estaba estudiando unos libros en la biblioteca de la universidad. Y fue cuando ahí Lutero descubre una Biblia latina. Empieza a estudiar y por primera vez lee la palabra de Dios de manera completa. Precisamente fue el tema de ver cómo vendían indulgencias, cómo comercializaban con la fe. Cuando empieza a denunciarlo en los foros de la iglesia romana, empieza a levantar la voz y muchos sacerdotes vieron esto como algo rebelde, como algo pernicioso, como algo que estaba alejando a las personas de la fe católica. Y fue en Wittenberg donde detona todo, donde empieza a levantarse la voz y evidentemente un día Martín Lutero se levanta y pega sus 95 tesis. Muchas personas decían, uno de ellos, un monje llamado Tetzel, que la venta de la indulgencia era algo divino y que los dichos de Martín Lutero tenían que ser acallados. Empezaron a denunciar a Martín Lutero y empezaron a perseguirlo para efectos de que se sujetara al dominio del papado y que callara esas voces, que callara todo lo que estaba diciendo. Obviamente, Lutero empezó a sufrir persecución, empezó a sufrir acoso por parte de las autoridades
católicas. Pero más allá de eso, en el plano intelectual, las tesis de Lutero desafiaban a debatirse. Sin embargo, nadie osaba aceptar el reto. Es muy común que frente a evidencias bíblicas, las mentes de parte de la iglesia tradicional callen. Es evidente que en el tema, por ejemplo, del sábado, muchos argumentan que porque Jesús resucitó en domingo, eso invalida el día santo. Más allá de eso, pues evidentemente Lutero se empezó a preparar, empezó a estudiar más, y ese interés general contribuyó a despertar más los recelos de las autoridades papales. Y Lutero había sido citado a Roma para contestar el cargo de herejía que pesaba sobre él. Y la herejía tenía una condena de muerte. Lutero tuvo que vivir en incógnito en sus últimos días, en un castillo llamado Düsseldorf. Descuidó su cabellera y su barba. Lutero sufrió el destierro de la Iglesia Católica. Más adelante publicó en 1522 una obra titulada Testamento de Septiembre. Como este libro empezó a despertar conciencias, se empezó a vender como pan caliente en muchas partes. Y así comienza el movimiento protestante, la Reforma Protestante. Es importante decir que el Lutero jamás tuvo la intención de dividir a la Iglesia Católica. Jamás tuvo la intención de crear una iglesia luterana. Su intención siempre fue que dentro de la Iglesia Católica hubiera un movimiento de reforma, que hubiera una reforma, que hubieran cambios estructurales dentro de sus doctrinas. Pero pues esto pasó parcialmente, sucedió parcialmente, que como más adelante lo veremos. Una vez hecho lo anterior, pues tenemos que hablar acerca de la llegada del protestantismo en América. Cómo se desarrolló el protestantismo en esta parte de América, y cómo es que reaccionó la Iglesia Católica ante este movimiento. El protestantismo en América, pues, empezó desde la colonización, por ahí de 1500 más o menos. Pues evidentemente es más o menos la Edad Media, cuando surgió este movimiento de reforma. Habían grupos muy pequeños que tenían la doctrina protestante, y comienza a permearse en ciertos grupos, particularmente en México y en Brasil, países que adoptaron el protestantismo y empezaron a predicar, a diversificar, a permear este evangelio. Con todo este movimiento no se hizo esperar la contrarreforma católica, y fue la respuesta precisamente al movimiento de reforma protestante de Martín Lutero, que flagrantemente debilitó a la iglesia tradicional. Denota el periodo del resurgimiento católico desde el pontificado del Papa Pío IV en 1560 más o menos, hasta el fin de la Guerra de los 30 años. Parte de la respuesta de la Iglesia Católica como esta contrarreforma fue una serie de reuniones conocidas como el Concilio de Trento, que a partir de esta nacen varias
varios elementos, varios movimientos como la Inquisición, como los seguidores de Jesús o los jesuitas. Y efectivamente, desde su comienzo en 1545, este consejo reafirmó algunas doctrinas y prácticas de la Iglesia Católica mientras que se ajustó. Como comentaba hace unos minutos, ¿no? Martín Lutero no pensaba crear una nueva iglesia. Su intención siempre fue que dentro de la Iglesia Católica hubiera una reforma. Y a partir de esto, pues nace diversidad de iglesias protestantes, metodistas, presbiterianos, luteranos, evidentemente, entre otras, muchas más que hay a nivel mundial, que vuelvo a insistir, hay muchas personas que dentro de una iglesia no ven con buenos ojos alguna doctrina, quieren que se reforme su iglesia y al no haber respuesta, nace una nueva asociación religiosa. Sin embargo, hay otro factor que contribuye a la formación de nuevas denominaciones: las limitaciones humanas. En cuanto a estas reformas católicas en reacción al crecimiento del protestantismo, comentaba hace rato del Concilio de Trento, esa es una, pero también está una reforma teológica e intelectual y también una reforma de la espiritualidad. Y bueno, hay otro apartado que tenemos que hablar, que es respecto al catolicismo y contrarreforma. Si bien es cierto, hubieron ciertos cambios estructurales muy mínimos, pero pues la iglesia tradicional se durmió aproximadamente 25 años después del movimiento de Lutero. 25 años después, el pontífice Pablo III, más o menos entre 1534 y 1549, a pesar de sus modos, sus gustos y de sus predecesores, comprendió cuán grave era la situación del catolicismo y comenzó a mostrar interés en la reforma de la Iglesia Católica. Nombró a ciertos grupos, ciertas comisiones, para que sugiriesen planes para que realizaran mejoras a la iglesia. Presentaron presentaron planes de trabajos, pero muchas nunca fueron puestas en práctica. Se quedaron en letra muerta o solo en mesas de análisis, pero no se ejecutó. Sin embargo, en 1541 empiezan a realizar ciertas medidas severas contra el protestantismo. Comienza a nacer la Sociedad de Jesús, la Inquisición y el Concilio de Trento. Tomen nota porque son 3 temas o 3 columnas en el cual se sostiene el movimiento de la contrarreforma católica. La Sociedad de Jesús fue fundado por Ignacio de Loyola, en donde era un hombre devoto, pero no devoto a Dios, sino devoto a la Iglesia Católica, que la había adoptado como la voz de Dios en la tierra. A gran diferencia de Martín Lutero, que él fue devoto a Dios, se sujetó a lo que ya estaba establecido. Sin embargo, Ignacio de Loyola
encontró o quiso encontrar a Dios dentro de la Iglesia Católica, no en su palabra, no en la Biblia. Ignacio de Loyola fue un hombre muy estudioso, estuvo en la milicia, se preparó e hizo un voto de celibato, un voto de pobreza, y empezó a reunir otras personas, formó un grupo, y sus métodos eran cuestionables. Sin embargo, la Iglesia les dio esa indulgencia de que el fin justifica los medios. Y bajo esta frase empezaron a realizar cuestiones atroces, que si era necesario cometer adulterio, cometían adulterio, porque el fin justificaba los medios. Si se necesitaba robar, pues podían robar. Si necesitaban matar, podían matar, porque el fin justificaba los medios. Y la Iglesia había dado ya una instrucción muy precisa, que era la de detener el protestantismo, porque era herejía. La sociedad adoptó un programa cuádruple. Los socios debían vivir como profesores, predicadores, confesores y directores en las obras de caridad. De esta manera podían vestir de civiles y pasar infiltrados en determinados grupos y generar precisamente esta confusión y derrocar incluso hasta gobiernos. La Sociedad de Jesús o los jesuitas siempre han buscado detentar el poder, tener poder en los grupos. Se dice que el Papa Francisco actualmente, pues eso fue jesuita. Y vemos de qué grupo sale, ¿no? De estas tres columnas que comenté: Concilio de Trento, Inquisición y los jesuitas, como columnas vertebrales para detener el protestantismo. Pablo III, después de mucho recelo, publicó una bula el 27 de noviembre de 1540, donde reconoce a esta Sociedad de Jesús con el nombre de Compañía de Jesús y limitando el número de miembros a 60 personas, tema que mucho tiempo, o poco tiempo después, mejor dicho, este límite 60 quedó abrogado y hoy en día no sé cuántas personas puedan pertenecer a este grupo. El método de preparación para los jesuitas es que son sometidos a una serie de ejercicios espirituales, usando para ese fin un manual sumamente elaborado y preparado precisamente por el mismo fundador, Ignacio de Loyola. Tiene un curso de 4 semanas, con 28 divisiones generales y 5 meditaciones hechas de hora en hora. Como comentaba hace rato, los métodos de los jesuitas incluyen, entre otros, pues la selección muy cuidadosa y la instrucción rigurosa de sus miembros. No es a la ligera. Tienen que, pues, ver algo especial en la persona y obediencia y sometimiento absoluto a la Iglesia Católica. Los jesuitas fueron la principal fuerza que movió el Concilio de Trento. Y la Inquisición, bueno, la Inquisición comenzó en España y ha sido uno de los genocidios más relevantes en la historia de la humanidad, donde aquella persona que osaba contradecir a la iglesia tradicional era sometido a estas muertes inhumanas y salvajes. En lo particular puedo decir que vi un par de museos en España, en Toledo, España, por ejemplo, de la Inquisición, y ahí está. Incluso es un museo como tal,
y hay los artefactos que datan de hace 500 años, 520 años más o menos. Y ahí están muchos instrumentos que sirvieron de tortura para los cristianos, para los protestantes. Y bueno, hemos llegado a la parte final de este material, no sin antes comentarles que la Iglesia Adventista del Séptimo Día se ha mantenido firme en las doctrinas basadas en la Biblia. El movimiento protestante, por otra parte, ha sufrido rupturas, y hace algunos años atrás se vio de que en la Iglesia Luterana hicieron las paces con la Iglesia Católica. Hay un video también donde llega un representante de la Iglesia Católica a una conferencia de ministros protestantes, donde sale en un video el Papa Francisco y les dice que basta de separación, que debe haber una unidad, de que solo somos salvados por gracia y adiós diferencias, que el Papa Francisco está dispuesto a ser el José de todos los hermanos y que vengan todos sus hermanos y que exista una reconciliación. La Iglesia Adventista se ha pronunciado firmemente en cuanto a este movimiento de ecumenismo. No es posible esa unidad mientras estas doctrinas no sean respetadas como tal. Creo que estamos viviendo los últimos momentos de esta historia y es importante leer cómo Dios ha mantenido a su remanente y es la que va a permanecer. Muchas gracias por su atención.